Bueno, mi nombre es Lizeth González, me da mucho gusto saludarle, bendecirle en esta hora. ¿Qué pasa con los niños? ¿Sabe? Estuvimos hablando cómo Dios nos entretejió desde el vientre, en lo oculto, al oculto de los ojos de todos, pero Él estaba ahí. No estamos ocultos para Él y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Hablamos de la maldad del hombre, la maldad de las personas hacia los niños. Cuando una persona no tiene a Cristo, cuando una persona practica el pecado, es esclavo del pecado, y quienes más la llevan son los niños. Y lo peor del caso es que le echamos la culpa a Dios, cuando Dios es el que nos manda que nosotros no lastimemos a los niños, sino que los respetemos y los formemos para Él, que se los dediquemos. Y sabe, eso es algo muy triste y algo que se vive hoy en día. Y no solamente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se vio, como el faraón que mandó matar a todos los bebés recién nacidos de los israelitas para que ya no se reproducieran. Ni tampoco, y también vimos lo de Herodes cuando mandó matar a los niños de Belén, menores de 2 años. Por envidia, por orgullo, por egoísmo, por ególatra, por poder, porque simplemente es lo que ellos querían. Y llevarla, o sea, hacerle el daño a niños, bebés. Y bueno, aquí ahora vamos a hablar también referente a los niños. Cuando Isaac era niño, ¿sí? No se habla mucho de la infancia de Isaac, pero hay un suceso muy peculiar que marca la historia de Isaac cuando él era niño. Y es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que lo ponga en holocausto, ¿sí? Y que lo sacrifique. Y Abraham no dijo que no. Y sabe, Jehová nos pone a nosotros ese ejemplo. Y Él lo que no quiere es que tu padre, tú como madre, no pongas a tu hijo por encima de Él. Que no tengas a tus hijos como una idolatría para ti. Que en tu corazón tus hijos no sean unos ídolos. ¿Por qué? Y muchas veces nosotros como padres somos los que corrompemos a nuestros hijos, y cuando Dios te dice, ámame a mí primero, es para protegerte a ti y proteger a tu hijo. ¿De qué? De tu idolatría, de un amor erróneo, un amor equivocado, un amor que hace daño. ¿Quién pagará las consecuencias de ese amor equivocado? Tu hijo y tú. Dios te dice, ámame a mí primero, porque yo te voy a iluminar y te voy a dar la sabiduría para que eduques a tu hijo y lo formes de una forma o de una manera en la que tú hagas de este niño un buen hombre, una buena mujer. Pero conforme a los principios, conforme a la disciplina, conforme a la palabra de Dios. Pero nos saltamos este hecho de la disciplina, de la obediencia a Dios. Nosotros principalmente como adultos queremos amar a nuestros hijos libremente, sin que nadie nos diga cómo educar a nuestros hijos. Y sabes, no somos perfectos. Y sí, muchas personas dicen es que no hay un libro que te hable de cómo educar a tus hijos. Y mentira. Está la palabra de Dios que te dice cómo educar a tus hijos, en disciplina, en amor, en corrección. Y nosotros nos saltamos este libro y escribimos libros de nuestras propias ideas, ¿no? Y publiqué un niño cómo educarlo y cómo hacer que este niño sea así, cómo 5 pasos para que el niño llegue al éxito y para crear hombres de bien y mujeres de acá y exitosos. ¿Y sabías que el éxito no se mide en la educación profesional de un ser humano, sino en la obediencia y el servicio a Dios? Bueno, esto fue lo que pasó con Isaac. Jehová, ¿sí?,
le ordenó a su padre algo y éste no desobedeció. Y este es un ejemplo, por eso se llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Y aún teniendo a su hijo postrado para degollarlo ya, para entregarlo, para sacrificarlo, Dios se dio cuenta que sí lo iba a hacer por obediencia. Pero sabes, Jehová suplió y no lo permitió, porque Jehová no quiere que tú hagas esto, que tú lastimes a tus hijos, no quiere que les hagas daño. Jehová te ama y ama a tus hijos, pero Él quiere que tú le demuestres que lo primero para ti es Él, para así Él poder iluminarte y darte la sabiduría para que tú guíes a tus hijos. Dice en 2 de Crónicas 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. De 8 años, un niño de 8 años. ¿Qué hace un niño de 8 años hoy en día? Pues va a la primaria, ¿verdad? Juega en los brincolines, juega videojuegos, juega a las canicas, a las trays, a los columpios. Algunos ya saben nadar, otros ya suman, restan, leen, muchas cosas. Josías a los 8 años era un rey. A los 8 años tu hijo puede hacer muchas cosas. Y no solamente, es que eran niños de antes. No. A veces dicen, pues es que ya no son los niños de antes, ahora están más listos. Imagínate. Ahora están más listos. Dice aquí, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Comenzó a limpiar a Judá a los 12 años. Era un niño todavía. 8, 9, 10, 11, 3 años después. Primero le siguió a ver quién es este, quién es Dios y quién es esto y lo otro, ¿verdad? Y después comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera y esculturas e imágenes fundidas. Todo esto. Ahora le quitan todos los ídolos, quiten los monumentos, quiten las estatuas, quiten todo esto. Y las desbarató, dice, las desmenuzó, las hizo polvo a todas. Dice aquí, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, no destrocen los que están en el reino, todos, en toda la tierra de Israel, no nada más aquí. Todos, en los lugares altos, en los montes, en las tiendas, todos destrocen, desmenucen, hagan polvo todas estas cosas que yo detesto, aunque no son de nuestro Dios. Y sabes, dice, a los 18 años, estamos hablando de un niño de 8 años, que a los 12 años destruía todas las tradiciones. Es que esta es la de mi papá, él la construyó y yo amé mucho a mi papá. No, destrúyala, ese no es de Dios, es un ídolo, es una imagen, destrúyala. A los 12 años, a los 12 años, un hijo de un padre que era pagano. Imagínate, porque siguió el ejemplo de un hombre que tenía a Dios, que tenía a Jehová como su Dios. Y dice aquí que a los 18 años de su reinado, él envió para que reparasen la casa de Jehová. O sea, él quería un lugar para Dios. Ya estaba la casa de Jehová porque Salomón ya la había construido, entonces él la mandó reparar. Y se dice en la palabra que cuando la mandó reparar encontraron los libros, el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? La palabra del Señor, el Antiguo Testamento. Y una vez que se lo leyeron, ¿sabes? Dice que él lloró y se postró y se humilló ante Dios y le dolió en su corazón porque sabía que el pueblo estaba en pecado, que se habían apartado de Dios y le dolió en su corazón. Un muchacho ya de 18 años que empezó a buscar a Dios desde los 8 años. A los 8 años llevas a tus hijos a la iglesia. ¿Qué tanto conocen de la palabra de Dios? ¿Les hablas de la palabra de Dios a tus hijos?
a tus sobrinos cuando tienes oportunidad. Los niños son de Dios. Entonces, tenemos que sembrar en nuestros hijos, en niños, que aunque no sean tuyos, siembres en ellos, que vean en ti un ejemplo, buscando a Jehová, buscando a Dios, honrando a Dios, buscando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ellos te van a seguir aún cuando sus padres hagan otras cosas. Ellos van a buscar un camino, porque les vas a dar la sabiduría, el entendimiento. Los niños son muy inteligentes, muy listos. ¿Sabes? Dice aquí la palabra que Josías lo empezó a buscar a los 8 años y que empezó a actuar, a seguirle a los 12 y a los 18 años limpió todo, ¿verdad? Reparó la casa de Jehová y se arrepintió y hizo que todo el pueblo se siguiera a Jehová. Les leyó a todos, hizo que se leyeran las escrituras, el Pentateuco, la ley, a todo el pueblo, y todo el pueblo le sirvió al Señor. Dice, yo le voy a servir, el pueblo también. Es un ejemplo a seguir. Y él empezó desde pequeño, por un ejemplo, ¿sí? Por alguien que sí lo hizo. Cuando la María fue a visitar a Elizabeth, María cuando estaba embarazada de Jesús, que fue a visitar a Elizabeth, que bueno, también estaba embarazada de Juan Bautista. Y dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, ¿verdad?, que estaba embarazada de Juan, en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice, la criatura saltó en su vientre, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. A veces mucha gente piensa que los niños no sienten estando en el estómago, que no saben. Está ahí, o sea, pues no hacen nada. Ellos sienten, ellos escuchan, ellos saben. No podrán saber de ciencia, de doctorados, de filosofía, pero te sienten. Sienten tus emociones, sienten, escuchan. Y Juan Bautista en la palabra nos dice que él saltó en el vientre cuando escuchó la voz de María. Cuando sabe, pues María también estaba embarazada y se siente algo tan bonito. Y a veces pensamos, creemos que una vida en un vientre, ¿verdad?, es una célula que no tiene vida, que no está toda deformada, que no piensa, no siente, no tiene nada ahí, solamente es una partícula. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios te dice que hay vida, que hay un ser independiente de ti, dentro de ti. Y cómo nos llega ese pensamiento y llegamos a pensar o a hacer actos tan viles en interrumpir la vida. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A veces no hay lugar para nosotros en un hospital y damos a luz en la sala de espera o en la banqueta o en un auto. Sí, no hay lugares a veces. Pero a veces es algo literal. No hay lugar a veces para nosotros teniendo un pensamiento para un niño. No hay lugar para un niño en esta vida y interrumpimos su camino, interrumpimos su vida, porque pensamos que no hay lugar para él, porque creemos que la vida no es importante, que para qué viene a sufrir aquí, cuando tú estás vivo. Pero piensas mejor al no dejarlo nacer. Y eso es un pensamiento diabólico, un pensamiento aberrante, tan triste, porque quien lo entretejió dentro de ti fue Dios mismo, porque tú no puedes meter tus manos o tus mismos pensamientos y crearlo.
No lo puedes hacer. Eso es obra solamente de Dios. Y a veces pensamos de esta manera. Y es algo tan triste que se hayan proclamado o que se hayan dictado leyes a favor de esto. Dice, y dio a luz, dice, y la frase más horrible, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes? Cuando un niño nace, a Dios le da tanta felicidad. Cuando nace un hijo tuyo, ¿qué sientes? ¿Estás feliz? Un nuevo bebé, todos vamos con flores, todos estamos contentos, todos festejamos los cumpleaños de nuestros hijos porque estamos felices. Este día nació, es un día importante. Imagínate para Dios, cuando nació su hijo, ha de haber sido un día hermoso, pero sabes, espiritualmente, Dios ve nacer en nosotros un niño cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús en tu corazón y pides perdón y cambias tu vida y das frutos dignos de arrepentimiento, te conviertes en un niño y has nacido. Eres un recién nacido ante los ojos de Dios. Y eso es algo hermoso. Y dice que Dios está feliz y hacen fiesta en el cielo cuando nace una persona de 50 años, de 80 años, de 30 años, de 20 años, que se arrepiente de sus pecados. Dice, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo y Dios se goza por esto. Este es el nacimiento que Dios quiere en tu vida. Es el nacimiento de su Hijo. Es el nacimiento de tu persona ante Dios espiritualmente. Dios quiere que nazcas de nuevo. Dios quiere que seas ese niño que se ha arrepentido de sus pecados y que quiere vivir una nueva vida por medio de su Hijo Jesús. Busca a Cristo. Busca a ese hombre que dio la vida por ti. Y que Dios nos lo presenta a través de su palabra. Esta palabra que tiene poder para cambiar, para transformar, para perdonar, para amar a tu prójimo, a tu padre, a tu madre, que tal vez te abandonaron, que te ofendieron, que te lastimaron. Este libro que tiene el poder para que tú sanes heridas, para que Dios, Jesús, te las sane. Dios está contigo, te ama. Y no es que cuando tú sufriste Él no lo supiera, Él lo sabía y Él estaba ahí. Y sabes, Él te dice, aquí estoy. Estoy aquí para ti. Siempre lo he estado. Cambia tu vida. Búscame, porque en Jesús encontrarás la vida. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en una fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Subieron. Tenía 12 años Jesús. 12 años. Aún era un niño Jesús. Dice, y tenía 12 años. Dice, al regresar ellos acababa la fiesta y se quedó Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después de que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿sabes? Jesús, cuando se quedó en Jerusalén, ¿sí?, en la fiesta de Pascua, a la que iba cada año, que él tenía 12 años, Jesús se quedó, pero ¿sabes? Él no se perdió, él se quedó. Él no estaba en la banqueta esperando a sus papás, o se fue con, no sé, con los guardias, oiga, me perdí, no están mis papás, o con algún vecino, alguna persona. Él se quedó en el templo y no se quedó a dormir. Él se quedó en el templo a propósito,
porque él estaba cumpliendo algo que él quería hacer. A los 12 años Josías decidió quitar toda la idolatría del pueblo, monumentos y todas esas cosas de acera. A los 12 años un niño puede honrar a Dios, puede seguirlo conscientemente, con amor, con obediencia. Y a veces pensamos que los niños están chiquitos, no saben, mejor que se quede a jugar videojuegos. Ay, no sabe, no quiere ir, déjalo, hombre, no lo obligues. Ya cuando esté grande que decida. Y Dios nos dice, desde chiquitos, enséñales. Los niños no mandan, eres tú quien los debes de formar. Así como Abraham obedeció algo que estaba en contra de toda su voluntad, aún así obedeció, porque Dios es primero. Y sabes, Dios no permitió que lo sacrificara. Y sabes, Dios enseñó y dio sabiduría a estos niños, ¿sí? Y los cuidó y les dio propósito. Y sabes, el propósito en Josías era que él enseñara a todo el pueblo que se arrepintiera y que le buscara de todo su corazón. Pero empezando por la cabeza, por el rey, palabra del Señor. Dice aquí la palabra que dice, y aconteció que 3 días, no fue ni 1 ni 2, 3 días después hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús crecía en sabiduría. Jesús tenía un propósito. Jesús era como un niño, como todos los niños, pero él tenía algo especial. Y nosotros debemos de buscarlo, porque él es especial. Él es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que honrarlo y buscarlo, porque en él tenemos la salvación de nuestros hijos y de nuestras vidas. Busquemos a Jesús. Busca a Jesús. Estamos en el periodo de la gracia. Él regresa pronto. Las señales se están cumpliendo. Él nos ama y dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Búscalo. Él aún te está esperando. No menosprecies a los niños. No pienses que porque son niños no saben y no van a entender el amor de Cristo. Los niños pueden entender, conocer, seguir, honrar a Dios desde pequeños. Y de grandes, ellos harán lo mismo con sus hijos y serán hombres de bien y hombres que un día estarán en la presencia del Señor.